Entrevistas en movimiento. Muy bien, ya estamos en el aire otra vez, después de este breve paréntesis musical, y estamos ya conectados con el profesor, el doctor Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, Biología, por supuesto, en 2004, y profesor titular plenario de la de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Montenegro, muy buenas tardes. Darío Valvidares te saluda. ¿Qué tal, Darío? Un gusto realmente. Bueno, aquí estamos en el programa y vamos a empezar por el temita que hicimos, que hablamos en la preproducción del programa, que tiene que ver con lo sucedido en Embalse de Río Tercero, que tampoco es una novedad, pero ahora hubo un incendio. Después seguimos por el tema ambiental y esta ley que también lo termina de destruir, me refiero a la ley base que se votó ayer. Pero, ¿por qué no empezamos por Embalse, Raúl, si te parece? Bueno, sí. Efectivamente hubo un incendio que no fue hecho, no ocurrió ni en la central ni en el silo, en el conjunto de silos, pero un incendio, ¿no? Quiero aclararle que tal vez el motivo por el cual nosotros reaccionamos tan rápido es porque en el caso de un reactor nuclear, ya se trate de embalse, Atucha 1 o Atucha 2, en el caso del peor accidente posible, que es nivel 7 en una escala que se llama INES, del Organismo Internacional de Energía Atómica, el impacto, por ejemplo, de una nube radiactiva podría extenderse entre 500 y 700 kilómetros de la central, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos la noticia de un incendio, la preocupación es enorme. ¿Por qué? Porque si uno piensa en la central nuclear de Embalse, uno piensa en Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que es la que la opera, uno imagina que en ese lugar no se deben producir incendios. O sea, ya era inconcebible que pasara un incendio, que por otro lado, no solamente ocurrió, sino que lo conocimos por los medios de comunicación social, y recibimos el comunicado mucho tiempo después, aparte incompleto, ¿no? Entonces, fue como un llamado de atención, en donde uno dice, caramba, si ocurre un incendio en una instalación dentro de la propia central, y uno tiene derecho a pensar cuáles son los niveles de seguridad que realmente existen allí, porque ese incendio no debió ocurrir. ¿Y qué pasa con los residuos? ¿Tuvo algo que ver el tema de los residuos que se van acumulando? Bueno, en este caso separamos el incendio, que insisto fue relativamente pequeño, fue una alarma. Es importante recordar que en el caso, por ejemplo, de los reactores nucleares de emergencia, está el reactor por un lado, que obviamente es peligroso, pensemos el caso de Chernobyl, pero al lado del reactor hay silos, esos silos son de cemento, mucho menos resistentes que el reactor, donde hay más de 30 años de combustible nuclear agotado altamente radiactivo. O sea, si llegara a pegar contra esos silos un avión comercial de gran porte, imaginamos un Boeing 767, tendríamos, bueno, no un Chernobyl, sino varios Chernobyl equivalentes. Entonces, de allí la preocupación que uno tiene cuando pasa un incendio, porque a su vez pasa otra cosa más. Fíjate vos, si yo te pregunto a vos, ¿me podrías mostrar en qué parte de la radio tienen pegadas las consignas para actuar en el caso de peor accidente posible en cualquiera de los reactores? Porque ya vimos que el radio puede ser muy grande, Atucha 1, Atucha 2 o Embalse, y yo me apresuro a responder, no hay. ¿Y por qué no hay? Porque, por ejemplo, en el caso de Embalse, no se ha preparado a la población de la provincia y provincias vecinas. Solamente se hacen ensayos chiquitos para accidente menor y solamente 10 kilómetros alrededor de la central. Entonces, esto también sirve para decir, es inconcebible que los medios de comunicación social no se les haya distribuido las consignas y las tengan a mano. Es inconcebible que la población no esté protegida, que no sepa cómo actuar.
Y también es inconcebible que no sepamos cómo están preparados los hospitales para recibir las eventuales víctimas, por ejemplo, de un accidente nivel 7, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que es preocupante, pero hay que tener la información y el conocimiento. Te iba a preguntar por la ley Bases, porque la parte ambiental ha quedado librada al mercado más que nunca. Ahora, de acuerdo a la ley, al DNU, ¿no? Se pueden meter las mineras, por ejemplo, a explotar adentro de los propios glaciares. En fin, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo creo que particularmente el día de hoy, creo que se vive el día siguiente de una verdadera tragedia social. Que 144 diputados, que realmente yo no titubeo en considerarlos incultos, con escasa formación, y realmente uno podría pensar que no son argentinos, sino que son de otro país, hayan aprobado esta ley ómnibus segunda versión, es realmente inconcebible, como fue inconcebible, lo que voy a decir recién, con el DNU 70-2023, ¿no es cierto? Yo creo que en ese contexto que estamos viviendo, la situación es muy crítica porque ya de por sí los gobiernos anteriores seguían apoyando a la megaminería, a todo lo que es el agronegocio, pero lo que está pasando con este gobierno supera todos los límites, absolutamente todos los límites, y creo que muchas personas no llegan a darse cuenta lo grave que es para Argentina, de que, por ejemplo, dentro de la ley, de ese decreto de necesidad y urgencia, hecho sin necesidad y sin urgencia, directamente se deroga la ley de tierras. La ley de tierras era algo muy importante. ¿Por qué? Porque impedía que vendiéramos cualquier superficie del país a los extranjeros. Y esta ley estaba vigente desde el 2011. Mauricio Macri la desactivó un poco, pero no tocó el porcentaje. No se podía vender más del 15%. A partir del decreto de Javier Milei, se puede vender tranquilamente la mitad del país a personas o a corporaciones extranjeras. Por eso es gravísimo lo que pasa, ¿no? El doctor Alfredo Grande te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto en saludarte ante todo. Dos reflexiones. Yo no sé si es concebible o inconcebible. Yo recuerdo que cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley justamente en el punto de los glaciares, y eso ocasionó que Miguel Bonazo se retirara del bloque. Después de un acuerdo que había tenido con Filmus, o sea que todo tiene un antecedente y no demasiado bueno. Pero la pregunta en realidad tiene que ver con lo que decías antes, que me interesó mucho, en la catástrofe, para llamarlo de una manera, de Fukushima, ¿no? Donde realmente un tsunami vulneró la planta y todavía se siguen tirando residuos radiactivos al mar. Había una cuestión, fenómeno natural, aunque ya sabemos lo que son los fenómenos naturales en esta época, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que es una zona, desde el punto de vista geológico, que pudiera traer una alarma ante una situación similar? O sea, que realmente desborde la cuestión radioactiva. Porque me interesó mucho eso, dijiste que no hay población preparada, que ni hay demasiados resguardos para esa situación. O sea, desde el punto de vista geológico, ¿es posible que eso pase? Bueno, pensemos que, dado los radios de impacto, Chernobyl permitió ver cómo la parte fuerte del impacto, el radio podía extenderse entre 500 y 700 kilómetros. Eso sería el área de impacto. En el caso de Fukushima Daiichi, que es una planta manejada por la empresa TEPCO, es una planta en donde, pese a estar en un país altamente tecnificado, pese a la tecnología que podemos reconocer en Japón, pero realmente la preparación no estaba al nivel del riesgo. Y una vez que se produjo, pues fue un accidente y un evento. Accidente porque hubo obviamente mal manejo después de la situación, y evento porque fue impulsado por un tsunami, ¿no? Entonces, en ese caso,
el impacto sí se está expandiendo a nivel regional, sobre todo, no solamente por lo que pasó, por los escapes que hubo durante los momentos posteriores a que el tsunami golpeara, sino también por la descarga masiva en este momento de agua tritiada. El tritio 3 es un material radiactivo. Entonces el impacto se está produciendo, solo que dentro de esos ámbitos, ¿no? Y en el caso de Argentina, el problema que nosotros tenemos, pensemos que el caso de Atucha 1 y Atucha 2 están localizadas prácticamente al lado de una de las ciudades más grandes del mundo, en donde un radio de impacto para el máximo nivel posible, el nivel 7, es inexorable y no hay ningún tipo de preparación. Y para colmo, es interesante lo que vos me preguntabas sobre accidentes. Muchos argentinos no saben de que Argentina tiene el dudoso privilegio de ser el primer país que tuvo un accidente nuclear, nivel 4 en la escala del INES, recordemos, 7 el máximo, acá tuvimos el nivel 4, eso pasó en Constituyentes, allí en la provincia de Buenos Aires, pero no solamente eso, también tenemos el dudoso privilegio de ser el país que tiene la primer víctima fatal por un accidente nuclear, que ocurrió justamente en ese accidente por desmanejo en el RA2, allí en Constituyentes, y 17 personas contaminadas con radiación gamma y neutrones. O sea que no solamente está la preocupación, sino que ya tenemos antecedentes realmente preocupantes. Obviamente la Comisión Nacional de Energía Atómica se cuida muy mucho de que se replique o se viralice este accidente ocurrido en 1983, pero es inevitable que uno haga esas conexiones como vos las has hecho, Fukushima, todo lo que pasó en Chernobyl, el riesgo en embalse, Atucha 1, Atucha 2, y este pequeño accidente que delata que algo no está funcionando bien, ¿no? Raúl, te agradecemos mucho, se nos terminó el tiempo, pero bueno, vamos a volver a conversar en cualquier momento. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ¿no? Que tengan muy lindo resto del día, feliz día del trabajador y de la trabajadora. Muchas gracias, igualmente.